Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Y es que lo que pareciera un sueño, huir de la dictadura, se convierte en pesadilla cuando se cruzan las fronteras. El plan de escape, Brasil, Colombia, mar abierto, trochas, ríos, mar abierto. Se sienten atrapados los venezolanos. Primero, ¿cuáles son esas fronteras mortales y qué peligros están enfrentando los migrantes de Venezuela? Tenemos testimonios. Segundo, ¿la tragedia de Plataforma Continental se pasa a mar abierto? Tratantes de personas y 2 naufragios en menos de un mes. ¿Qué está pasando con los venezolanos que cruzan a la frontera colombo-venezolana? ¿A qué se enfrentan? Y los que cruzan hacia las islas del Caribe, que están sacrificando literalmente sus vidas. Los dramas de Plataforma Continental se están trasladando a mar abierto. Tercero, ¿por qué el drama de los refugiados venezolanos ya superó los índices de Siria? ¿Y quiénes toman las decisiones? Al final del análisis les aclaro por qué en el anterior capítulo mencioné un orden diferente de la transición venezolana, y a quienes nos escribieron pidiendo claridad hay una razón. Muchísimas gracias por escribirnos y les voy a contar al final. Quédense con nosotros. Quiero saludar a los oyentes de señal convencional en radio, Informativo G24, con Mundo Radio, y a nuestros aliados de Radio Miami Internacional, por supuesto, a nuestra comunidad de analíticos Informativo G24, a ustedes que están ahí. Gracias por ser tan activos, nos gusta verlos mucho en ese chat en vivo, pero por supuesto también nos gusta verlos en la caja de comentarios. Quiero decirles que nos motivan mucho, que nos enseñan y que eso es lo que queremos, analíticos activos. Al final voy a ir con los saludos. Comenzamos. Fronteras de muerte. Quedarse dentro de Venezuela significa un riesgo inminente. Salir de ella deja otras graves consecuencias. ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU, está profundamente preocupada por el destino de al menos 21 venezolanos desaparecidos después de que su barco se hundió esta semana en el camino de Venezuela a Trinidad y Tobago. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió que aunque no hay paso desde Venezuela para Colombia y Brasil, el éxodo no se frena y cada día se hace más peligroso. Y ahora lo que más duele es que los venezolanos también huyen por mar abierto. Un abierto desafío a la suerte, y quien conoce los peligros de esta travesía porque lo ha hecho o ha estado en ese viaje sabe de lo que le estoy hablando. Primero, fronteras mortales. Venezuela es un país que ustedes saben que está ubicado en el extremo norte de América del Sur y en consecuencia está entre un sistema ecogeográfico. ¿Cómo así? Allí está la selva amazónica y el mar de las Antillas, además de ser cruzado por los llanos centrales y el sistema montañoso de cordilleras andino y costero. El ajedrez es el siguiente: si se quedan en Venezuela están en riesgo inminente sin lo básico para sobrevivir, pero si salen de Venezuela enfrentan una verdadera prueba contra la muerte. Les voy a presentar el siguiente panorama para quienes están en el poder de decisión. No vacilen, esto ya no resiste. Pero ¿cuáles son los peligros que afrontan los venezolanos en su cruzada? Por trochas, por ríos y ahora a mar abierto, fronteras. Venezuela tiene unos 5.161 kilómetros de fronteras terrestres que comparte con Colombia, Brasil y la Guyana, fronteras marítimas en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, de las que ya tiene límites definidos de áreas marinas y submarinas con los Estados Unidos, a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el Reino de Países Bajos a través de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio. Con República Dominicana también ya tiene definidos los límites, con Francia a través de Martinica y Guadalupe y con Trinidad y Tobago. Tiene pendiente por definir en este momento áreas marinas y submarinas con Colombia, por el área de Los Monjes, San Cristóbal y Nieves, con Reino Unido a través de Montserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadas, Granada de Guyana. Todos esos son, digamos, esos pendientes por definir los límites exactos. Además, Venezuela puede limitar por el Océano Atlántico con un país adicional, y es el llamado por estos días muy nombrado Barbados, que podría ser sede para esa supuesta negociación que ya no se sabe si sí va o no va. En un posible punto trifinio junto con Trinidad y Tobago, lo que dependería, digamos, de esa fijación que van a tener los dos países o lo que decidan ellos dos. Y tal vez este punto lo menciono porque es lo que nos explica por qué a partir de esa metafórica cercanía, ahora los venezolanos también huyen por mar abierto hacia las islas del Caribe. Esos niños que murieron en el mar, nadie se enteró porque nunca hubo noticias, porque también los sobrevivientes tienen miedo de decir algo.
La situación es la siguiente: hay un segundo naufragio en menos de un mes. En ambas embarcaciones viajaban venezolanos que estaban huyendo de la dictadura. Mueren niños también, mueren mujeres. Este trágico incidente destaca los riesgos extremos de los viajes por mar y otros movimientos irregulares transfronterizos emprendidos por refugiados y migrantes. También subraya la desesperación de los obligados a huir de sus hogares y las dificultades extraordinarias que enfrentan en su viaje. Según la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, un barco llamado Jonali José naufragó. Las autoridades internacionales manifiestan su preocupación, ya acabamos de escuchar al delegado de ACNUR. Se está investigando también si esto tiene que ver con algo de trata. Yo particularmente no creo que tenga que ver nada con trata de personas. Creo que son las familias que están desesperadas por salir del régimen venezolano, no lo piensan dos veces antes incluso de enfrentar esos graves riesgos que pone el alta mar enfrente. Prefieren montarse en esta balsa, como lo hemos visto con cubanos, como lo hemos visto con africanos, como lo hemos visto incluso con los mismos migrantes de Siria cuando trataban de llegar a territorio europeo, para salir de esas guerras, de esas zonas de conflicto, porque finalmente son esas zonas de conflicto de esos países que están en guerra los que generan los mayores índices de migración. Escuchábamos ayer en el programa informativo G24 cómo esa cifra de migración venezolana es una de las más preocupantes y altas del mundo en este momento. Carlos Juárez hacía esta denuncia en el programa Factores de Poder de los Estados Unidos y por supuesto en Colombia solo dos medios informaron de esta noticia. El primero, Redman Noticias, el segundo, NTN 24. ¿Cómo lo informaba Redman Noticias? Cortesía a través del informativo G24. 33 venezolanos se encuentran desaparecidos luego de naufragar una embarcación que viajaba de Cuiría, Venezuela, a Chaguaramas, en Trinidad y Tobago. Según medios locales, se han desplegado los organismos de socorro para iniciar la búsqueda y rescate del bote de 10 metros que zarpó con 35 pasajeros y que se hundió en aguas venezolanas debido al fuerte oleaje. Segundo, la migración venezolana se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Se están perdiendo vidas una vez se sale de Venezuela, pero también si se quedan dentro de ella, están en riesgo de muerte. Lo preocupante de esto es que es la segunda embarcación en menos de un mes y en ambos casos se han presentado muertes incluso de niños. Esto nos está doliendo mucho a la comunidad internacional, pero como hemos estado concentrados en esa situación interna de Venezuela, tal vez se le ha bajado mucho el perfil a esta grave crisis humanitaria que, como les digo, transporta un drama de la plataforma continental dentro de un país y ahora se está viviendo este mismo drama, pero más agudizado en mar abierto. Pequeñas embarcaciones que están abarrotadas con gente, así como lo veíamos antes en África, como lo vimos incluso con los cubanos, ahora lo estamos viendo con nuestros hermanos venezolanos, después de haber sido el país más rico de América Latina, después de haber sido el Dubái latinoamericano. Hoy, estas embarcaciones pequeñas, abarrotadas, son quizás el reflejo más impactante de esa huida de la crisis económica en los últimos meses, que se tiene reporte desde el 2016, cuando empezaron a zarpar esas balsas, pero es que en 2019 ya 2 embarcaciones han naufragado en menos de un mes. Se está hablando de la primera que reportamos el 27 de abril y otra que se hizo pública la semana pasada. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados alertó acerca de esta situación de peligro en la que están expuestos los venezolanos que cruzan diariamente la frontera colombo-venezolana, tras ordenarse ese paso que les decía el pasado 23 de febrero y por supuesto ahora esa decisión de lanzarse a mar abierto. ¿Cuáles son los destinos más buscados dentro de esa migración a mar abierto? Curazao, a 65 kilómetros que lo separan de Venezuela desde la isla de Curazao, y Trinidad y Tobago, a 757 kilómetros de Venezuela. Les quiero compartir un testimonio que me impactó mucho de la BBC y dice así, abro comillas: los contornos oscuros de la tierra acababan de iluminarse cuando el contrabandista los obligó a lanzarse al mar. Por miedo a las autoridades, el contrabandista se negó a acercarse a la costa. El hombre le ordenó a los pasajeros que se metieran al agua mientras le señalaba la orilla lejana. Presa del pánico, Roymar Bello gritó cuando fue arrojada por la borda en medio de la oscuridad del amanecer. Ella no sabía nadar. Ella formó parte de los 17 pasajeros que en julio se subieron a un barco de pesca sobrecargado y de motores viejos, esperando escapar del desastre económico de Venezuela para iniciar una nueva vida en la isla caribeña de Curazao. Cuando empezó a hundirse bajo las olas, un compañero la agarró por el pelo y la remolcó hacia la isla, donde se lavaron en un acantilado rocoso, un espolón, golpeados y con sangre.
Los emigrantes subieron mientras rezaban para conseguir trabajo y dinero y algo de comer para poder empezar sus vidas. Valió la pena el riesgo, dijo Bello, de 30 años, y añadió que los venezolanos vienen buscando una sola cosa: comida. Pero volvamos a Plataforma Continental, de los peligros en las trochas. Resbalar en la montaña, caídas por abismos y todo eso sí con cuidado, porque siempre tienen que estar pendientes de los guardias. Y más adelante, en ese camino, también tienen que estar atentos a grupos irregulares, algunos de filiación con los colectivos que han montado unas verdaderas mafias, como lo denunciaba en el informativo G24 el exconcejal Tomás D'Angel, y también otros ejércitos ocultos de Nicolás Maduro que bajan de las montañas y se apuestan en esas trochas, vigilantes de ese corredor de contrabando. Estamos hablando de disidentes de las FARC y del ELN, guerrillas colombianas que están asentados del lado fronterizo de Venezuela. Pero de este lado colombiano también están las autodefensas fronterizas. Ellos tienen su propia guerra ahí, y en medio quedan los inocentes, familias que están cruzando las colinas y que retornan por los mismos caminos cargados con maletas, medicamentos y alimentos para familiares que carecen de todo. ¿Y qué ocurre acaso si son sorprendidos por esos grupos? Alguien nos decía: nos pueden golpear, nos pueden maltratar, nos pueden robar, nos pueden hasta matar, dicen quienes transitan por ahí. Pero esos desvíos se volvieron la única opción desde que Nicolás Maduro, el pasado 23 de febrero, ordenó bloquear esa frontera para impedir el ingreso de ayuda humanitaria que estuvo organizado por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países. Por eso vamos a empezar entonces a depurar cuáles son esas fronteras tan mortales, tan difíciles que tienen que cruzar todos los días los venezolanos. Vamos a Brasil, donde el éxodo se desarrolla tan rápidamente, tan vertiginosamente, que desde el 2015, y según ACNUR, unos 200.000 venezolanos se han trasladado a la región fronteriza del estado brasileño de Roraima. Comprobó incluso una agencia de noticias muy prestigiosa, la AFP, que en la frontera de la ciudad de Pacaraima hay muy poco o nada de alimentos y medicamentos, y por eso muchos tienen que caminar desde Santa Elena de Guairén, a 20 kilómetros de Pacaraima, desde allí, para luego desde allí salir a Roraima en Brasil, y deben andar media hora para cruzar del otro lado, evitando tropezarse con los hombres de la Guardia Nacional Bolivariana. Muchas veces incluso ellos tienen que pagarle a carretilleros que sí conocen ese camino para que los conduzcan por las trochas y los ayuden con esos cargamentos. El paso está libre, sí, pero por trochas y con peligros inminentes. Sobre una colina, un grupo de venezolanos observaba el pasado 23 de febrero atentamente lo que pasaba al otro lado de la frontera, y nosotros tuvimos acceso a un video que nos envió el periodista Carlos Juárez. Él nos informaba en ese momento. Desde entonces, esta frontera hacia Brasil es otro de los viacrucis que tienen que atravesar los migrantes venezolanos que deciden huir del régimen buscando una nueva vida. Vamos ahora a la frontera de Venezuela y Colombia. Colombia está dividido de Venezuela con un límite internacional continuo de más de 2.219 kilómetros que separa estos dos territorios. En el análisis anterior, donde les explicaba así en mapa qué es lo que significa el cerco diplomático, les contaba que definitivamente la frontera más extensa de ambos países, es decir, tanto de Venezuela como de Colombia, porque la frontera que viene entre Venezuela y Brasil es un poco más corta y de la Guyana pues también un poco más pequeña, pero esta es una frontera inmensa. Imagínense que en todo este lapso de la frontera hay más de 603 hitos que son los que demarcan esa línea divisoria desde la bahía de Cochinetas arriba en la península de La Guajira, donde empieza esa línea recta que marca y que toma dirección de los montes de Ocean en el Alto del Cedro, y de este continúa por la serranía del Perijá hasta la cabecera del río Oro, siguiendo su curso hasta la desembocadura del río Catatumbo. De ahí, de esa influencia, se traza otra recta que va desde la confluencia de los ríos Tarra y Sardinata, y la otra que va hasta la del Grita en Zulia. Aguas arriba, por el río Zulia, hasta donde recibe la quebrada La China, la cual sigue hasta su nacimiento, también hace parte de esa frontera divisoria. Se continúa por esta zona hasta llegar a las bocas del Táchira, siguiendo su curso aguas arriba hasta el páramo de Tamá.
Todo esto lo están viendo aquí en el mapa, pero ustedes también lo pueden consultar por supuesto en Google Earth, en Google Maps. Con todos estos puentes fronterizos que hacen parte de esa frontera, pues digamos la más activa, el puente Simón Bolívar que está, y el de Tienditas, que están cerrados desde el pasado 23 de febrero, las trochas que atraviesan el río Táchira son la única conexión entre la ciudad colombiana de Cúcuta y Venezuela, y con esos pasos improvisados cruzan todos los días miles de personas. Se tenía un estimativo confirmado por Cancillería que podían alcanzar las 63.000 personas diarias, y de todo ese flujo unos 2.500 venezolanos diariamente se quedan en Colombia. O sea, todos los días atraviesan en promedio 63.000, pero de ellos 2.500 deciden quedarse en territorio colombiano. En octubre del año pasado, advertimos sobre los escenarios a los que se enfrenta Colombia debido a la migración proveniente de Venezuela. En ese momento, habíamos recibido 936.000 venezolanos en nuestro país. Hoy son 1.296.552. Hasta hace más o menos, 2 meses, mejor dicho, hasta el 23 de febrero, el puente internacional Simón Bolívar era el principal cruce entre ambos países, pero esa posibilidad de momento está bloqueada. Yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros también se lo presentamos aquí en el informativo G24, estos niños que no pudieron atravesar a la escuela aquí en territorio colombiano, que venían de esta zona de Venezuela, y la misma Guardia Civil venezolana empezó a maltratarlos. El video está, ustedes lo pueden buscar, creo que está en la transmedia, que dice: Rusia no le dio permiso a Diosdado Cabello de cumplir sus amenazas a Guaidó. En esa transmedia está el video de esas agresiones que sufrieron esos estudiantes. Dicho esto, nos lleva entonces a seguir revisando esa situación que viven actualmente esos migrantes venezolanos que ya no pueden pasar por ese puente internacional, pero que necesitan llegar al departamento de Norte de Santander, donde, como les digo, reciben tratamiento médico, y pues muchos de esos insumos alimenticios de la canasta básica, pues que no tienen en Venezuela, lo consiguen aquí. Y estas trochas, que como les digo son ahora la única alternativa que le queda a los venezolanos para pedir a buscar todos esos insumos, pues son utilizadas por estos grupos criminales que están dedicados al contrabando y al narcotráfico. Aproximadamente mes y medio vimos una tragedia muy dolorosa, fue cuando el río Táchira se creció. Y este río, pues ustedes saben que divide, ya como se los acabo de explicar, ambas naciones. Y la gente incluso se lanzaba al río para tratar de cruzar esa frontera y poder seguir con su vida normal mientras se reabre esa frontera oficial del puente Simón Bolívar. Pero no solo está el río Táchira, también tienen que enfrentar estrechos caminos de piedra sobre ese lecho del río que hacen las veces de puentes, y que son testigos todos los días de esas personas que tienen que pasar llevando a cuestas maletas, costales, bolsas repletas de productos que no consiguen en Venezuela. Entre el gentío hay numerosos niños que con su uniforme escolar pues pasan el río cada mañana sobre improvisadas balsas construidas con pedazos de madera, corriendo riesgo, y esto lo hacen para poder ir a Cúcuta a estudiar. Es muy dolorosa esta situación, y por la noche tienen que hacer esa misma travesía para poder volver a la casa. Esto por el lado de Colombia y Brasil, pero otra opción se está adelantando, y esta es la que tiene más alertados a los organismos internacionales, porque los venezolanos, en medio de toda esta desesperación que les acabo de describir, están huyendo a mar abierto. Tercero, ¿por qué el drama de los refugiados venezolanos ya superó los índices de Siria? Se trata de la segunda migración más grande del mundo. Sin embargo, el proceso migratorio continúa teniendo impactos muy complejos para Colombia, debido a la alta demanda de servicios sociales. Por ejemplo, mientras que en 2015 se registraron 1.475 atenciones en urgencias de salud a venezolanos, al cierre del 2018 ese número ascendió a 131.958. En el último año, con la última diáspora de migrantes, se ha dado la cifra más alta, la más alta de una década, según los estudiosos que analizan estos éxodos en el mundo. El éxodo que supera incluso los índices de Siria. Comparemos. Vamos a ver, para que ustedes no digan que me lo estoy inventando. La guerra de Siria duró más de 6 años. Esto rompió la barrera de los 5 millones de refugiados. Esta cifra, que equivale a casi un cuarto de la población total del país sirio, refleja la dureza de un conflicto que ha producido 6,3 millones de desplazados internos, es decir, sin contar esos 5 millones que salieron del país. Dentro del país, más de 6,3 millones de desplazamientos internos y más de 300.000 víctimas mortales.
Esto en Siria, en una guerra de más de 6 años. Cuando la comparamos con el éxodo de Venezuela, se estima que al final de este año 2019, la cifra superará los 5 millones de refugiados que huyen del régimen de Venezuela. Nos deja la conclusión: es la crisis hemisférica más aguda en toda la historia de América Latina y la peor crisis humanitaria actual de todo el mundo. Desde el inicio de la crisis, Venezuela enfrenta todo tipo de penurias, con una inflación que hace imposible comprar hasta los productos básicos. Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina. Su riqueza petrolera además atrajo inmigrantes de Europa, de Oriente Medio, y no se nos puede olvidar que también recibió más de 7 millones de colombianos desde 1970 hasta 1998. Pero después de que el presidente Hugo Chávez, que tiene un gran embajador en Colombia que se llama Gustavo Petro, cuando se comprometió a acabar con la élite económica del país y redistribuirle la riqueza a los pobres, la clase media y los ricos huyeron hacia países más acogedores. Eso fue lo que los demógrafos describen como esa primera diáspora de Venezuela. Pero ¿qué pasa ahora? Son los menos ricos, son los más pobres los que ya tienen que estar huyendo del régimen, porque ni siquiera para los más pobres hay medidas de supervivencia. El régimen tiene que irse ya. Suficiente para decir que decían ellos que quieren salir. Sí, a través de un proceso claro de transición, un proceso claro de ordenamiento de la transición, o definitivamente por la fuerza de los ciudadanos, por la fuerza de la cooperación, por la fuerza. Ellos deciden si se van por las buenas o por las malas, dice Juan Guaidó. Esos niños que murieron en el mar, nadie se enteró porque nunca hubo noticias, porque también los sobrevivientes tienen miedo de decir algo. Ahí está entonces ese drama que reporta Carlos Alonso Juárez. Él es periodista de Factores del Poder, programa que se emite en los Estados Unidos. Conozco a Carlos Alonso Juárez. Carlos Alonso desde hace mucho tiempo lleva la ruta del caminante y ha estado en esas fronteras álgidas donde está padeciendo estas familias que están tratando de huir de la dictadura. Él y yo nos conocimos en Ecuador, estaba cubriendo con Informativo G24, Cumbre Mundial Hambre Cero. Él estaba allí con Factores de Poder y hablamos muchísimo. Creo que tal vez es uno de los culpables de que yo me haya dedicado en forma, a profundidad, digamos, a los análisis de Venezuela desde Informativo G24, porque cuando yo estaba con Informativo G24 ese día cubriendo la Cumbre Mundial Hambre Cero, pues realmente estaba muy concentrada en otros temas más macroeconómicos, de políticas sociales, de cooperación internacional, pero no le había puesto la lupa al tema puntual de Venezuela. Sí que estaba consciente que la crisis de Venezuela podía ser muy riesgosa para todo el hemisferio, pero no le había puesto la lupa, especialmente porque no había conocido testimonios directos como sí jugó ese testimonio de Carlos Alonso Juárez, que como les digo, hoy se recorre estas fronteras álgidas buscando esas historias, esos testimonios de las familias venezolanas que están tratando de huir de la dictadura. Y como las deudas se pagan, muchos de ustedes me escribieron jalándome las orejas diciéndome que había alterado el orden del proceso que tenía el gobierno interino de Venezuela, o por lo menos de lo que se espera con la Operación Libertad. Yo dije que primero era el cese a la usurpación, luego elecciones libres y luego un gobierno de transición. Y ustedes me dijeron, eso es incorrecto, Sandra, usted está cambiando el orden de los factores. Primero es cese a la usurpación, luego gobierno de transición y por último elecciones libres. Me quiero disculpar y les quiero explicar tal vez por qué tuve ese lapsus en Colombia, y teniendo en cuenta que cada país es diferente, pero lo que me pasó a mí en mi inconsciente, el lapsus que tuve, fue porque en Colombia el proceso que se vivió fue primero el cese al fuego, en el proceso de paz entre la guerrilla y el Estado. Entonces primero hubo un cese al fuego, luego vino una firma de un proceso de paz y por último se pretendía un gobierno de transición. Lo que he soñado siempre es una comunidad de analíticos. Cada noche cuando me siento a preparar un poco el tema para radio, lo que le pido a Dios es que me ilumine. En serio, estos análisis se hacen con el corazón y con la mayor responsabilidad posible, entendiendo que muchas veces la audiencia a uno le pide más y más y más y más y denos más, y uno no puede volverse ni pitonizo, ni adivino, ni nada, sino que uno lo que hace es que deduce
más o menos lo que va pasando y a partir del conocimiento de la academia pues uno va entendiendo, pero también tiene fuentes que son activas y que son activas en análisis militar, en seguridad y defensa, en derecho internacional, que están activos trabajando en cancillerías, y todo eso le permite a uno ir reuniendo elementos y entonces armamos lo que ustedes conocen como el bloque de análisis del informativo G24, del cual ustedes son la comunidad de analíticos de informativo G24. Estamos construyendo una comunidad de analíticos y por eso sus comentarios son tan importantes para nosotros, porque también nos retroalimentan. Yo soy Sandra Valencia, soy periodista desde hace más de 18 años, soy graduada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, de donde soy comunicadora social y periodista. También soy máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, especialista en estudios políticos. En G24 llevamos ya 10 años, siempre ha sido en el marco del análisis, nos gusta mucho analizar. Y más de la mitad de mi vida profesional le he dedicado a estudiar mucho el tema geopolítico. Esa es, por así decirlo, mi gran pasión. He trabajado en cooperación internacional también, conozco bastante bien este tema y por lo menos trato de aprender todos los días trato de estudiar un poquito más, y he sido docente universitaria por más de 8 años. Me preguntan qué hago. Bueno, les voy a contar. Me encantaría montar transmedias todos los días, pero en realidad pues yo hago otras cosas. Soy docente universitaria, pero también hago radio todos los días y presento un noticiero de televisión aquí en Colombia. Entonces todo esto me quita mucho tiempo y generalmente pues me dedico a YouTube ya tarde en la noche o en las madrugadas muchas veces, como han visto que a veces lanzo transmedias a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Por eso quienes vienen a la comunidad de analíticos, bienvenidos, siempre van a estar muy respaldados, sus comentarios nos gustan mucho y les quería hablar sobre todo por agradecimiento. Gracias por estar con nosotros en el informativo G24. No competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Feliz noche. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.